La casa en el bosque. Sarah y John decidieron tomarse un descanso del bullicio de la ciudad y pasar un fin de semana relajante en una cabaña que encontraron en Airbnb. La propiedad se encontraba en un pequeño pueblo montañoso, rodeado de bosques espesos y lagos cristalinos. Las reseñas de la cabaña eran excelentes, mencionando su encanto rústico y la tranquilidad del entorno. Llegaron una tarde de viernes, y desde el primer momento, algo les pareció extraño. La cabaña, aunque hermosa y bien cuidada, parecía estar demasiado aislada. No había señal de celular, y la última casa estaba a varios kilómetros de distancia. John, sin embargo, vio esto como una oportunidad para desconectar completamente. La primera noche transcurrió sin incidentes. Sarah y John disfrutaron de una cena a la luz de las velas y se acomodaron en la cómoda cama de la cabaña. Sin embargo, a medianoche, Sarah se despertó al escuchar un leve susurro. Pensó que era el viento entre los árboles y volvió a dormirse. La segunda noche, los susurros se hicieron más claros. Sarah podía distinguir palabras, aunque no lograba entender lo que decían. Despertó a John, pero él no escuchó nada y la tranquilizó diciéndole que solo era su imaginación. El tercer día, mientras exploraban el bosque, encontraron una vieja cabaña en ruinas no muy lejos de la suya. Al acercarse, vieron que estaba llena de símbolos extraños tallados en las paredes. Una sensación de inquietud se apoderó de ellos, y decidieron regresar a su cabaña. Esa noche, los susurros se hicieron insoportables. Sarah no podía dormir y comenzó a investigar en su teléfono sobre la historia del lugar. Descubrió que la cabaña que habían alquilado había pertenecido a una familia desaparecida misteriosamente hace décadas. Las desapariciones nunca fueron resueltas, y los rumores hablaban de rituales oscuros y espíritus inquietos. Desesperada por respuestas, Sarah decidió explorar el ático de la cabaña, al que no habían subido hasta entonces. Allí encontró una caja antigua llena de recortes de periódicos y fotos de la familia desaparecida. También había un diario que pertenecía a la madre de la familia. El diario relataba la historia de cómo habían empezado a escuchar susurros provenientes del bosque, que los llevaron a descubrir la cabaña en ruinas. La madre escribía sobre cómo sentía que algo oscuro los observaba y cómo, noche tras noche, los susurros se volvían más insistentes y amenazantes. Esa noche, los susurros se transformaron en gritos. Sarah y John se despertaron aterrorizados, y al mirar por la ventana, vieron sombras moviéndose entre los árboles. Las puertas y ventanas comenzaron a golpear, como si algo intentara entrar. Intentaron llamar a la policía, pero no había señal en sus teléfonos. Decidieron huir, pero al abrir la puerta principal, se encontraron con una figura oscura que bloqueaba su camino. Retrocedieron, y la figura se desvaneció en el aire, dejando un frío glacial tras de sí. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Sarah recordó las llaves del coche que habían dejado en la mesa de la cocina. Corrieron a la cocina y tomaron las llaves, pero cuando se disponían a salir, vieron a través de la ventana a un grupo de figuras espectrales acercándose lentamente a la cabaña. Sin otra opción, se refugiaron en el sótano, donde encontraron una puerta secreta que conducía a un túnel subterráneo. Con una linterna en mano, siguieron el túnel, que parecía interminable. Los susurros y los gritos resonaban a su alrededor, pero siguieron adelante, guiados por la esperanza de encontrar una salida. Finalmente, el túnel los llevó a una salida en el bosque. Exhaustos y cubiertos de tierra, corrieron hacia su coche, que milagrosamente estaba intacto. Con manos temblorosas, John encendió el motor y se alejaron a toda velocidad de aquel lugar maldito. Condujeron sin parar hasta llegar a la ciudad más cercana, donde finalmente pudieron descansar y contactar a la policía. Contaron su historia, pero cuando las autoridades fueron a investigar, encontraron la cabaña vacía y en silencio, sin rastro alguno de los fenómenos que Sarah y John habían experimentado. De regreso a casa, Sarah y John intentaron olvidar la aterradora experiencia, pero los susurros y las figuras oscuras los perseguían en sus sueños.
Nunca volvieron a alquilar una cabaña aislada, y cada vez que alguien mencionaba Airbnb, un escalofrío recorría sus espaldas. Con el tiempo, decidieron compartir su historia para advertir a otros. Aunque algunos los tomaron por locos, otros escucharon con atención, sabiendo que, a veces, las peores pesadillas se esconden en los lugares más inesperados. Siguiente historia, la Casa de los Espíritus. Después de un año de trabajo sin descanso, Clara y su mejor amiga Ana decidieron tomarse unas vacaciones. Buscando un lugar tranquilo para desconectar, encontraron una encantadora casa antigua en un pequeño pueblo a través de Airbnb. La casa, construida en el siglo XIX, estaba rodeada de naturaleza y parecía ser el refugio perfecto para descansar. La dueña, una mujer amable llamada Elena, les dio la bienvenida a través de mensajes y les proporcionó todos los detalles para su estancia. Clara y Ana llegaron una tarde de otoño, maravilladas por la belleza de la casa y su entorno. Pero desde el primer momento, Clara sintió una extraña sensación de inquietud, como si algo en la casa no estuviera del todo bien. La primera noche fue tranquila. Las dos amigas se acomodaron y disfrutaron de una cena junto a la chimenea. Sin embargo, Clara tuvo problemas para conciliar el sueño. Despertó en medio de la noche y escuchó pasos suaves en el piso de arriba. Asumiendo que Ana estaba caminando, decidió no darle importancia y volvió a dormir. A la mañana siguiente, Clara le preguntó a Ana si había estado caminando por la noche, pero Ana negó haber salido de su habitación. Las dos amigas rieron nerviosamente y atribuyeron los ruidos a la antigua estructura de la casa. La segunda noche, los ruidos se intensificaron. Clara no solo escuchó pasos, sino también susurros ininteligibles que parecían venir de las paredes. Esta vez, Ana también los escuchó. Asustadas, ambas decidieron explorar la casa a la mañana siguiente. Descubrieron un sótano que no habían visto antes. En el sótano, encontraron cajas viejas llenas de fotos y cartas de la familia que había vivido allí hace más de 100 años. Las cartas hablaban de extraños sucesos en la casa, de voces y apariciones que habían atormentado a la familia hasta que finalmente se fueron, dejando la casa abandonada durante décadas. Intrigadas y asustadas, Clara y Ana decidieron investigar más sobre la historia de la casa. Visitaron la biblioteca local y encontraron registros que confirmaban la historia. La casa había sido construida por una familia rica que había desaparecido misteriosamente. Los rumores hablaban de una maldición y de espíritus vengativos que habitaban en la casa. Esa noche, decidieron mantenerse juntas en la sala de estar, pero los ruidos y susurros continuaron. Los objetos comenzaron a moverse por sí solos y la temperatura de la casa bajó drásticamente. El miedo se apoderó de ellas, pero no querían dejar la casa sin una explicación. La cuarta noche fue la más aterradora. Clara y Ana estaban a punto de dormirse cuando vieron una figura espectral en la esquina de la habitación. Era una mujer vestida con ropa antigua, con una expresión de profundo dolor en su rostro. La figura se desvaneció tan rápido como había aparecido, pero dejó una sensación de frío glacial en la habitación. Desesperadas, intentaron contactar a Elena, la dueña, pero no obtuvieron respuesta. Revisaron el perfil de Airbnb y descubrieron que la casa tenía varias reseñas negativas, todas mencionando sucesos paranormales. Se sintieron engañadas y aterrorizadas por lo que habían descubierto. Decidieron que no podían quedarse una noche más. Mientras empacaban sus cosas, la actividad paranormal se intensificó. Las luces parpadeaban, los objetos volaban por la habitación y los susurros se convirtieron en gritos. Corrieron hacia su coche, solo para descubrir que las llaves habían desaparecido. Desesperadas, regresaron a la casa para buscar las llaves. Clara las encontró en el sótano, junto a una antigua muñeca que no habían visto antes. La muñeca tenía una nota que decía, "Nunca te dejaré ir". Temblando de miedo, tomaron las llaves y corrieron hacia el coche. Clara y Ana finalmente escaparon y denunciaron la casa a Airbnb.
Elena nunca respondió a sus mensajes, y la casa fue retirada del sitio poco después. Las dos amigas intentaron olvidar la experiencia, pero las noches en esa casa dejaron una marca indeleble en sus vidas. Tiempo después, Clara descubrió un artículo que mencionaba que la casa había sido demolida. Al parecer, la actividad paranormal continuó incluso después de su denuncia, y las autoridades locales decidieron que lo mejor era derribarla. Sin embargo, Clara y Ana nunca olvidaron la noche en que enfrentaron a los espíritus de la Casa de los Susurros, una experiencia que las marcó para siempre y que nunca se atrevieron a contar en detalle a nadie más. Siempre he disfrutado de la soledad. Por eso, cuando encontré la oferta en Airbnb para una casa en la colina, lejos de la ciudad, la reservé sin dudar. Las fotos mostraban una mansión antigua pero bien conservada, rodeada de bosques densos y con una vista impresionante del valle. Era el lugar perfecto para desconectar y reencontrarme conmigo mismo. O al menos, eso creía. La casa estaba a varias horas de la ciudad más cercana. Conduje todo el camino sintiéndome emocionado por la aventura. Al llegar, una sensación extraña me invadió. La casa se veía exactamente como en las fotos. Siempre he disfrutado de la soledad. Por eso, cuando encontré la oferta en Airbnb para una casa en la colina, lejos de la ciudad, la reservé sin dudar. Pero había algo en el aire, algo que no podía identificar. Desestimé la sensación como el resultado de un largo viaje y el cansancio acumulado. Al entrar, fui recibido por María, la anfitriona, una mujer en sus 40 con una sonrisa amable pero ojos que parecían esconder algo. Bienvenido, Iago. Espero que disfrutes tu estancia. Aquí tienes las llaves, dijo, entregándome un llavero con una sola llave antigua. Si necesitas algo, estaré en la casa de al lado. La casa era todo lo que había imaginado y más. Las habitaciones estaban decoradas con muebles antiguos y cada rincón parecía contar una historia. Me instalé en la habitación principal, con una vista espectacular del valle. Sin embargo, había algo inquietante en la atmósfera, una sensación de ser observado que no podía sacudir. La primera noche fue cuando noté que algo no estaba bien. Me desperté a medianoche con un escalofrío recorriendo mi espalda. Escuché un susurro, un murmullo incomprensible que parecía provenir de las paredes mismas. Pensé que era el viento, pero no había ventanas abiertas. Decidí investigar, armado solo con una linterna. Mientras exploraba la casa, los murmullos se intensificaban. Parecían formar palabras, pero no en un idioma que conociera. Encontré una puerta al final del pasillo del segundo piso, una puerta que no había notado antes. Estaba cerrada con llave. Intenté abrirla, pero la llave que me había dado María no encajaba. Volví a la cama, tratando de convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Pero el sueño no venía fácilmente. Los susurros persistían, y cada vez que cerraba los ojos, veía sombras moviéndose en los rincones oscuros de la habitación. A la mañana siguiente, decidí hablar con María sobre la puerta cerrada. Su expresión cambió instantáneamente cuando mencioné la puerta. No hay ninguna puerta cerrada en la casa, dijo con voz tensa. Debes haberla imaginado. Confundido, regresé a la casa y busqué la puerta. Para mi sorpresa, no estaba allí.
El pasillo era solo un tramo continuo de pared. Me sentí desconcertado. ¿Estaba perdiendo la cordura? Decidí investigar más sobre la historia de la casa. Encontré una biblioteca local y comencé a buscar cualquier información. Lo que descubrí fue inquietante. La casa había pertenecido a una familia adinerada que desapareció misteriosamente hace décadas. Los rumores hablaban de rituales oscuros y puertas a otros mundos. Esa noche, los eventos paranormales se intensificaron. Las sombras tomaron forma, y los susurros se convirtieron en gritos. Enfrenté la puerta una vez más, pero esta vez estaba abierta. Dentro, encontré un diario antiguo que revelaba la verdad sobre la familia y los rituales. Descubrí que la casa era un portal, un punto de conexión con algo más allá de nuestra comprensión. Las páginas del diario hablaban de invocaciones y sacrificios, de cómo la familia había intentado abrir una puerta a otro mundo para obtener poder y riqueza. Pero algo salió mal, y quedaron atrapados en ese otro lugar, dejando la casa como una especie de faro para las entidades que habitaban allí. Decidí que necesitaba más información. Volví a la biblioteca y encontré a un anciano que parecía saber más de lo que decía. «Esa casa está maldita», dijo en voz baja. «Los que entran no siempre salen. Y si lo hacen, no son los mismos». Me dio una advertencia severa: si oyes los susurros, no los sigas. Y si ves la puerta otra vez, no entres. Hay cosas que es mejor dejar en paz. Decidí pasar una última noche en la casa antes de irme. La curiosidad y el miedo luchaban dentro de mí. Esa noche, los susurros volvieron, más fuertes y claros que nunca. Esta vez, parecían llamarme por mi nombre. «Diego, ven». No pude resistir. Fui hacia el pasillo y allí estaba la puerta, abierta de par en par. Entré, y lo que vi me dejó sin aliento. Era una habitación idéntica a mi dormitorio, pero todo estaba cubierto de polvo y telarañas, como si no hubiera sido tocado en años. En el centro de la habitación, vi una figura. Era un hombre, de espaldas, escribiendo en un diario. Me acerqué lentamente, y cuando se dio la vuelta, vi mi propio rostro. Era yo, pero más viejo, con ojos vacíos y una expresión de desesperación infinita. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz temblando. «Soy tú», respondió, su voz un eco de la mía. «El yo que quedó atrapado aquí, el yo que no pudo escapar». Retrocedí, el miedo apoderándose de mí. «Esto no es real. Estoy soñando». «No, Diego», dijo mi otro yo. «Esto es más real de lo que crees. La casa te ha elegido, y no te dejará ir». Intenté correr, pero las sombras se cerraron a mi alrededor. Sentí manos frías agarrándome, arrastrándome hacia la oscuridad. Luché con todas mis fuerzas, pero era inútil. La oscuridad me envolvió, y los susurros se convirtieron en gritos. Desperté en mi cama, sudando y jadeando. ¿Había sido todo un sueño? Pero las marcas en mis muñecas y la sensación de frío en mi piel me dijeron lo contrario. Decidí que tenía que irme de inmediato. Corrí hacia la puerta principal, pero no se abría.
Las ventanas estaban selladas y las sombras me acechaban en cada rincón. Desesperado, intenté llamar a María, pero no respondió. Fui a su casa y la encontré vacía, como si no hubiera sido habitada en años. La casa me tenía atrapado, y lo sabía. Volví a mi habitación, sintiéndome derrotado. Los susurros volvieron, pero esta vez no eran amenazantes. Diego, acepta tu destino. En el espejo, vi mi reflejo cambiar, volviéndose más viejo, más desesperado. Sabía que no tenía escapatoria. La casa me había atrapado, y ahora yo era parte de su maldición. Me senté en el escritorio y comencé a escribir en el diario, el mismo diario que había encontrado. Mis palabras se mezclaban con las de aquellos que habían venido antes que yo, un testimonio de nuestra desesperación. Meses después, un nuevo inquilino llegó a la casa, atraído por la oferta irresistible en Airbnb. María, con su sonrisa amable pero ojos llenos de secretos, le dio la bienvenida. Espero que disfrutes tu estancia, dijo, entregándole las llaves. Y así, el ciclo continuaba, la casa en la colina reclamando otra víctima, atrapada en su oscuro abrazo para siempre. Había estado buscando un lugar tranquilo para pasar el fin de semana. Tras una búsqueda rápida en Airbnb, encontré una casa acogedora en las afueras de la ciudad. La descripción prometía comodidad y privacidad, justo lo que necesitaba. La dueña, Claudia, tenía excelentes reseñas, todas hablando de su amabilidad y de lo encantadora que era la casa. Llegué el viernes por la tarde, ansioso por desconectar. Claudia me recibió con una sonrisa cálida y me mostró la casa. Era una construcción antigua pero bien mantenida, con muebles rústicos y una atmósfera hogareña. Si necesitas algo, estaré en la casa de al lado, dijo antes de irse, dejándome las llaves. Mientras exploraba la casa, noté una puerta en la cocina que conducía al sótano. Intenté abrirla, pero estaba cerrada con llave. Decidí que no importaba, ya que el resto de la casa era exactamente lo que había esperado. La primera noche fue tranquila. Me instalé en el cómodo sofá del salón, con una copa de vino y un buen libro. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, escuché un ruido extraño. Parecía provenir del sótano, un leve crujido seguido de un murmullo. Pensé que podía ser la casa asentándose, pero la curiosidad me mantuvo despierto. Decidí investigar, pero la puerta del sótano seguía cerrada. Recordé que Claudia me había dicho que la casa era antigua, así que intenté no preocuparme demasiado. Finalmente, me convencí de que eran solo ruidos normales de una casa vieja y me fui a la cama. Al día siguiente, decidí explorar los alrededores. Al volver, encontré una nota en la mesa de la cocina. Era de Claudia, diciendo que había dejado una llave de repuesto en la mesita del vestíbulo por si necesitaba algo del sótano. La curiosidad me picó de nuevo, así que tomé la llave y bajé las escaleras. El sótano estaba oscuro y polvoriento, lleno de cajas y muebles viejos. Pero lo que más me llamó la atención fue una pequeña habitación al fondo, cerrada con una puerta de metal. Al acercarme,
noté una rejilla de ventilación en la parte superior. Miré a través de ella y vi la sala de estar de la casa. Una sensación de incomodidad me recorrió. ¿Por qué habría una rejilla de ventilación que daba directamente a la sala de estar? Decidí dejarlo para más tarde y volví a subir, tratando de ignorar el nudo en mi estómago. Esa noche, los ruidos en el sótano se intensificaron. Escuché pasos, como si alguien estuviera moviéndose abajo. Tomé una linterna y bajé, decidido a descubrir qué estaba pasando. Al llegar a la puerta de metal, noté que estaba entreabierta. Empujé la puerta lentamente y la linterna reveló una pequeña habitación equipada con cámaras y monitores. En las pantallas, vi cada habitación de la casa, incluida mi propia habitación. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de lo que significaba. Alguien me estaba espiando. Sentí una presencia detrás de mí y me giré, encontrándome cara a cara con un hombre de mediana edad, sucio y con una mirada desesperada. «No deberías estar aquí», dijo con voz áspera. Intenté correr, pero él me agarró del brazo, forcejeando conmigo hasta que logré zafarme y subir corriendo las escaleras. Cerré la puerta del sótano y llamé a la policía, mi mente corriendo a 1000 por hora. La policía llegó rápidamente y arrestó al hombre. Resultó ser el exmarido de Claudia, quien había estado viviendo en el sótano sin que ella lo supiera. Había instalado las cámaras para espiar a los inquilinos, utilizando la información para chantajear a algunos de ellos. Claudia estaba horrorizada. Me ofreció una disculpa y un reembolso completo, pero la experiencia me había dejado marcado. Decidí terminar mi estancia y regresar a casa, aún procesando todo lo que había sucedido. Unas semanas después, recibí una llamada de la policía. Me dijeron que el hombre había escapado de la custodia y que debía tener cuidado. Aunque intenté no preocuparme demasiado, empecé a notar cosas extrañas en mi apartamento. Sentía que alguien me observaba y encontré una cámara oculta en mi sala de estar. El miedo se instaló en mi vida. No podía escapar de la sensación de ser observado, sin importar dónde estuviera. Finalmente, decidí mudarme a un lugar desconocido, esperando dejar todo atrás. Unos meses después, Claudia me envió un mensaje. Había vendido la casa y se mudó a otro estado. Sin embargo, me dijo algo que me heló la sangre. Había encontrado una nota en el sótano, escrita por su exmarido. Decía que siempre estaría vigilando, sin importar dónde fuéramos. Comprendí entonces que la sombra de ese hombre me seguiría siempre. Viviría el resto de mis días con la paranoia de ser observado, sabiendo que nunca estaría realmente seguro. Decidí mudarme a una ciudad lejana, donde nadie me conociera. Alquilé un pequeño apartamento en un edificio moderno, con seguridad las 24 horas y un sistema de cámaras en los pasillos. Quería sentirme seguro de nuevo, aunque en el fondo sabía que la paranoia no desaparecería tan fácilmente. Los primeros días fueron tranquilos. Me ocupé en desempacar y decorar el nuevo lugar, tratando de enfocarme en mi trabajo y en crear una rutina. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Empecé a tener la sensación de ser observado otra vez. No importaba cuánto revisara el apartamento,
siempre tenía la impresión de que algo estaba mal. Una noche, mientras veía televisión, mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era una foto de mí, tomada desde fuera de la ventana de mi sala de estar. El mensaje me dejó paralizado. ¿Cómo era posible que alguien supiera dónde vivía? Cerré todas las ventanas y cortinas, asegurándome de que no hubiera ninguna manera de ver dentro del apartamento. Llamé a la policía, pero cuando llegaron, no pudieron encontrar ninguna evidencia de intrusión. El detective a cargo, el oficial Martínez, me escuchó pacientemente mientras explicaba mi situación. Es posible que el hombre que te estaba espiando haya logrado rastrearte, dijo, aunque sin mucha convicción. Mantendremos vigilancia alrededor del edificio, pero te sugiero que consideres medidas adicionales de seguridad. Contraté a un experto en seguridad para revisar el apartamento. Instaló cámaras adicionales, sensores de movimiento y una alarma de última generación. A pesar de todas las precauciones, no podía sacudirme la sensación de ser observado. Las semanas pasaron y los mensajes continuaron. A veces eran fotos, otras veces solo frases inquietantes como te estoy observando o no puedes esconderte. Me volví más y más paranoico, apenas saliendo de mi apartamento y evitando el contacto con el mundo exterior. Cada sonido, cada sombra fuera de lugar me ponía en alerta. Mi trabajo comenzó a resentirse y mis amigos y familiares se preocupaban por mi bienestar. Pero ¿cómo explicarles el constante miedo que sentía, la certeza de que alguien estaba ahí afuera, vigilándome? Empecé a dudar de mi propia cordura. ¿Y si todo estaba en mi cabeza? Pero los mensajes eran reales, las fotos eran prueba tangible de que no estaba solo. Decidí que necesitaba enfrentar la situación de una vez por todas. Una noche, armado con un bate de béisbol, me senté en la sala de estar, decidido a atrapar al acosador. La espera fue interminable. Cada crujido del edificio me hacía saltar, pero finalmente, cerca de la medianoche, escuché un ruido en el balcón. Me acerqué sigilosamente y vi una figura oscura intentando forzar la puerta corredera. Sin pensarlo, abrí la puerta de golpe y golpeé con el bate. La figura cayó al suelo, gimiendo de dolor. Encendí la luz y vi a un hombre de mediana edad, con una expresión de pánico en su rostro. ¿Quién eres?, grité, apuntándole con el bate. ¿Por qué me estás haciendo esto? El hombre no respondió de inmediato, pero luego sonrió débilmente. Nunca estarás a salvo, susurró. Siempre te estaré vigilando. La policía llegó rápidamente y arrestó al hombre. Al investigar más a fondo, descubrieron que había estado siguiendo mis movimientos durante meses, utilizando tecnología avanzada para espiarme y acosarme. El hombre fue identificado como un antiguo colega de mi acosador original, obsesionado con continuar su legado de terror. Fue llevado a juicio y condenado, pero la experiencia me dejó marcado para siempre. Decidí mudarme nuevamente, esta vez a un lugar aún más remoto, donde pudiera empezar de nuevo. Cambié mi nombre y corté lazos con mi vida anterior.
Aunque las medidas extremas me dieron una sensación de seguridad temporal, el miedo persistía en mi mente. Un año después, cuando empezaba a sentir que la normalidad volvía a mi vida, recibí una carta sin remitente. El sobre contenía una sola foto, yo, sentado en mi nueva sala de estar, tomada desde una perspectiva imposible. En el reverso, una nota escrita a mano: siempre estaré observando. La realidad me golpeó como una ola helada. No importaba cuánto corriera, no importaba cuánto me escondiera, siempre habría alguien vigilándome. La paranoia y el miedo se habían convertido en mi sombra permanente. En ese momento, comprendí que mi vida nunca volvería a ser la misma.